aproximadamente un mes, yo no era usuaria de YouTube. Si me hubiesen hecho una encuesta entonces, si me hubiesen preguntado con qué frecuencia yo uso YouTube, quizás no habría dicho nunca, pero sí me habría colocado en la categoría de casi nunca. Hace unas semanas el equipo de Google contactó conmigo para plantearme una pregunta que desde el primer momento captó absolutamente mi atención. ¿Por qué YouTube triunfa? ¿Qué es lo que ocurre para que tenga tanto éxito? Así que despertó mi curiosidad como socióloga, nos pusimos a trabajar y hemos encontrado algunas respuestas. Debo decir que en este caso mi ignorancia con respecto al fenómeno de YouTube se ha traducido finalmente en una gran ventaja. Porque es verdad que a veces, o al menos eso creo yo, la mirada de un extranjero, la mirada del forastero, nos ayuda a entender mejor los fenómenos sociales. A veces, viendo las cosas con los ojos desde el que no está dentro, se ve con menos prejuicios y se llega a observar mejor cada uno de los detalles. Bien, España se mueve a YouTube, esto nos lo ha dicho Lucy y esto lo confirmo yo. España se mueve a YouTube y efectivamente lo que vemos, lo que nosotros hemos visto en estas cifras es que disculpadme un momento. Bueno, lo que hemos visto en las cifras es que efectivamente YouTube es... No me está funcionando, lo siento. Bueno, lo que vemos aquí es que efectivamente YouTube es el quinto medio de los que consideramos, de estos 11 medios que consideramos, con un 65% de personas que usan YouTube habitualmente. Esto es al menos una vez a la semana. Estas cifras lo que nos indican, las que vemos aquí, estas cifras nos indican que YouTube está por encima de los blogs y los foros y está por encima también de la prensa papel. Y está a muy poquito de alcanzar la radio, solamente 4 puntos, y a muy poquito de alcanzar la prensa online, solamente estaría a 6 puntos. Lo que vemos aquí es que si no solamente tenemos en cuenta a los usuarios habituales, sino también tenemos en cuenta a los ocasionales, aquellos que de vez en cuando sí que acceden a YouTube, nos encontramos con que YouTube pasa a ocupar la segunda posición de todos los seguimientos de medios, con esta cifra tan espectacular de 89% de personas que acceden a YouTube. El segundo medio únicamente tras la televisión, que sigue siendo el medio libre. Esto nos daría únicamente, con nuestros datos, un 11% de personas, entre las que yo habría estado hasta hace un mes, que nunca o casi nunca acceden a YouTube. Son, por tanto, unas cifras espectaculares. Esto es un hecho, España se mueve a YouTube. Y lo que queremos es encontrar respuestas. Bien, la primera pregunta que nos hicimos es si las respuestas estarán en los datos sociodemográficos. Y no lo están. La respuesta, porque YouTube triunfa, no está en los datos sociodemográficos. El 47% de los usuarios de YouTube son mujeres, es decir, prácticamente la mitad. Por tanto, se da un reparto equitativo como en el conjunto de la población. El 63% de los usuarios de YouTube, y esto es una cifra que yo cuando la vi me sorprendió enormemente, tiene entre 35 y 65 años. Entre el conjunto de la población, esta cifra que aquí vemos del 63% es el 70%. Por tanto, YouTube no es ni muchísimo menos una plataforma de gente joven. YouTube además es una plataforma interclasista. El 30% son clases medias, altas y altas. El 42% son clases medias y el 28% son clases medias, bajas y bajas. Este es un reparto muy aproximado al del conjunto de la población, que más o menos es 30-40-30. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno interclasista. Y la respuesta no está en los datos sociodemográficos. La respuesta por qué YouTube triunfa tampoco está en los datos de tráfico de YouTube, es decir, en las estadísticas
que nos cuentan qué es lo que busca la gente cuando entra en YouTube. Aquí lo que vemos es que el 72% de las personas que entran en YouTube lo hacen para ver vídeos musicales. Esa es una respuesta que no nos sorprende. Es más sorprendente descubrir esta cifra, que el 66,5% lo hace para ver otro tipo de vídeos. Y haciendo búsquedas, efectivamente, no son solo vídeos de gatitos o de perros, que es lo que yo creía al principio. En YouTube encontramos absolutamente de todo. Vemos vídeos para aquellos que quieren aprender historia, quieren aprender matemáticas, quieren aprender biología. Hay vídeos para aquellos que quieren saber cómo se hace un bizcocho o qué rutina de ejercicio seguir en su día a día. Hay vídeos que responden a preguntas que nos permiten entender mejor cualquier cuestión filosófica, entender mejor a Picasso o comprender la crisis de Siria. Y luego hay otros vídeos que nos cuentan pues, cómo ir a la moda o, y esto es un vídeo real, qué pasos hay que seguir para transformarse en cuestión de unos minutos en Angelina Jolie. Que este no es el vídeo que yo he hecho para venir aquí, que seguir. Bien, si por tanto la respuesta no está ni en los datos sociodemográficos, ni tampoco la respuesta por qué YouTube triunfa se encuentra en los datos de tráfico de YouTube, entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Bien, lo que hay que hacer es mirar los deseos de los usuarios que entran en YouTube, hurgar mucho más allá de las características básicas que nos dan los datos sociodemográficos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un microscopio, que vemos aquí en la fotografía, un microscopio que según la definición de la RAE es un instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Nosotros en MyWorld tenemos un microscopio que se llama Microscopia con K y que es una gran base de pequeños datos que hurga en la vida de los ciudadanos y consumidores y nos cuenta qué hacen, qué piensan, qué sienten. Es una gran base de pequeños datos que va al corazón de los consumidores. Se trata de una macroencuesta que acumula ya 25.000 entrevistas, que recoge información en torno a más de 2.000 atributos para cada uno de los entrevistados, que tienen entre 18 y 65 años, y por tanto nos da muchas de las claves que aquí vamos a compartir con vosotros. Obviamente el manejo de una base de datos de estas características requiere de mucha estadística. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente convertirlo en hallazgos que todos podamos entender. Bien, ¿qué nos descubre Microscopia? ¿Qué nos descubre nuestro microscopio sobre los usuarios de YouTube? Primero, que los usuarios de YouTube miman su autoestima, y con razón. Con razón, porque es cierto que las cifras que nosotros encontramos dan este perfil de personas que pueden tener un alto concepto de sí mismas. Se definen a sí mismos como personas extrovertidas y sociables. Y efectivamente lo son. Ven a sus amigos con bastante más frecuencia que los que no son usuarios de YouTube. Son personas creativas e imaginativas. Se definen a sí mismos como personas creativas e imaginativas. Y efectivamente lo son. Escriben cuentos, escriben en blogs, escriben poesía y lo hacen más del doble que los que no son usuarios de YouTube. Y son personas curiosas y con ganas de aprender. Y efectivamente los datos nos muestran que son personas que aprenden algo nuevo, un instrumento o un idioma, y lo hacen bastante más que los que no son usuarios de YouTube. Bien. Los usuarios de YouTube, además de mimar su autoestima, viven intensamente. Viven la vida con los 5 sentidos. ¿Y esto qué significa? Significa que con sus oídos escuchan música y lo hacen bastante más de lo que lo hacen los que no son usuarios de YouTube. Un 70% de ellos escucha música. Significa que con sus manos tocan algún instrumento y lo hacen también bastante más que los que no son usuarios de YouTube, 3 veces más. Significa que con sus ojos ven películas, el 70% de ellos lo hacen, 10 puntos más que los que no son usuarios de YouTube. Y significa que con su gusto y con su olfato cocinan por placer y lo hacen también bastante más que los que no son
usuarios de YouTube. Se trata, por tanto, de personas con una alta autoestima y de personas que viven la vida con sus 5 sentidos, que viven la vida intensamente. ¿Y cómo son como consumidores y como compradores? Tenemos aquí, en esta fotografía, el esquema de la sociedad actual, de la España actual. Es un esquema que también se puede aplicar a otras sociedades. Es un esquema que, como todos los esquemas, simplifica, son modelos ideales para entender a simple vista todas las complejidades que encontramos en la sociedad. Esta división de la España cuádruple responde a 2 grandes propulsores de cambio, que son los 2 grandes propulsores de cambio que nos han llevado a donde estamos hoy en día. Por un lado, la crisis económica